Hola amigos de Materia Oscura, hoy es un gran día. Es un gran día porque empezamos con las novedades que os prometí ya desde diciembre, con las novedades del canal. Hoy empezamos una nueva sección, una sección en la que por primera vez desde que empezamos con este canal, pues no voy a estar solo, voy a estar con un compañero muy querido, un poco cabroncete también, vaya que todo hay que decirlo, pero es un compañero muy querido que es Pedro Pablo García May. ¿De qué nos conocemos? Pues desde hace muchos años. Entre otras cosas, hacemos un programa de radio que ahora se ha convertido en un podcast sobre ciencia que se llama Átomos y Bits. Lo hacemos en la Agencia F, que es donde trabaja Pedro Pablo, y cuando la Agencia F tenía emisoras de radio, pues hacíamos este programa. Ahora que ha cambiado las emisoras de radio, los programas de radio por podcast, pues sigue en forma de podcast. Tiene mucho éxito y se llama Átomos y Bits y lo hacemos entre los dos, charlando. Aquí tenemos a Pedro Pablo, que es un excelentísimo profesional, es periodista, es escritor, tiene, pues no, seguro que me equivoco, pero 17 o 18 libros publicados, sabe muchísimo de muchísimas cosas y sobre todo tiene un fino sentido del humor que iréis apreciando en lo que vale. Vamos a dejarle que se presente solito. ¿Qué tal, Pedro Pablo? Hola, gracias por invitarme, por estar aquí en este programa. Ya he hablado con el hombre este de aquí abajo del bar, que ya tienes las cervezas pagadas, o sea que puedes dejar de lanzarme flores porque ya no te hace falta, vamos, que ya está pagado. Pero vamos, te voy a hacer solamente una apreciación, más que 17 libros, creo que son 24 o 25 los que llevo ya. Pero es igual, porque como no se vive de los libros, lamentablemente, en este país, porque nadie lee, pues como si tuviera uno solo. No te preocupes porque no... Yo me he leído, no 24, pero sí me he leído un par de ellos, o 3. Sí, un par de ellos sí te has leído y además has sido muy amable con tus críticas, no me lo has pegado a la cabeza, como ha sucedido en algunas otras ocasiones con otras personas. Así que eso, otra cosa más que tengo que agradecer. Y en respecto a Átomos y Bits, hay que decir también que ahora mismo no solamente es el programa de más éxito de todos los que se producen en el departamento de audiovisuales de radio, concretamente en la Agencia F, sino que el canal de iBooks, de podcast, le tiene recomendado como uno de los 10 mejores programas de ciencia y tecnología que tiene dentro de todo el canal de iBooks, que es amplio. Y bueno, eso es, entre otras muchas cosas, gracias a todo lo que nos cuenta José Manuel cada semana, que bueno, es lo bueno de tener tantos contactos en tantas partes y de ser buen periodista que está al pie del cañón. Ahora me pagas tú a mí la cerveza. Me parece muy bien. Bueno, pues vamos a, como decía el señor Lobo, no lo vamos a decir, pero no. Ya sabemos todos lo que decía el señor Lobo, pues podemos empezar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en Átomos y Bits? Hablar de ciencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Hablar de ciencia. Yo todas las semanas os cuento una historia, un tema, y con Pedro Pablo vamos a contar un par de temas semanales, que vamos a empezar ahora mismo, y espero que os guste, espero vuestros comentarios. Y muy importante, podéis dejar vuestras preguntas. Entonces vosotros podéis dejar preguntas aquí y en el programa siguiente o en otro programa podemos recoger algunas de esas preguntas y contestároslas de mil amores. Sí, así que poned lo que queráis porque os contestaremos lo que nos dé la gana. Os contestaremos lo... Evidentemente. Bueno, vamos a hablar, tenemos dos temas para esta semana. El primer tema es la Luna. Y la Luna esta vez con un pequeño frenazo, que seguro que vosotros que estáis bien informados habéis visto que la NASA ha retrasado un año el programa Artemis, y el Artemis 2, que es la primera vez que iban a haber tripulantes en el cohete que va a la Luna, aunque no iban a aterrizar, simplemente le iban a dar una vuelta a la Luna, iban a hacer lo mismo que ha hecho Artemis 1 el año pasado, pero con gente. Pues se ha retrasado, iba a salir a finales de este año, pues va a salir en septiembre del año que viene. Y Artemis 3, donde esos tripulantes iban a aterrizar por fin en la Luna después de 50 años, pues evidentemente tiene que pasar al siguiente año, que será 2026, perdón. O 2027, porque lo mismo se retrasa más. Pedro Pablo dice que se veía venir, ¿verdad?
Hombre, a ver, vamos a ver, si es que no vamos a entrar en temas conspiranoicos, pero es que son muy pesados, los de la NASA son muy pesados. O sea, no puedes estar no sé cuántos años sin ir a la Luna después de haber estado y ahora querer volver en nada y menos, porque me llamó mucho la atención las declaraciones aquellas de aquel director tecnológico diciendo, es que no tenemos ahora la tecnología que teníamos entonces. Bueno, pero tenemos otra tecnología más interesante y más desarrollada, creo yo, para volver hasta allí. Bueno, es que, a ¿Han ver, explicado por qué no vamos? A ver. claro, este regreso a la Luna no tiene nada que ver con las misiones Apolo de los años 70. Eso es En lo los primero. años 70, de lo único que se trataba era de ver si éramos capaces de llegar hasta allí. Y efectivamente se llegó. Pero claro, se llegó para qué. Es decir, todo el programa Apolo, todos los miles de millones, al final se traducían en un par de horas sobre la superficie lunar y súbete al módulo y vuelve. En los siguientes Apolos, en el Apolo 17, estuvieron más tiempo, pero nunca estuvieron más allá de unas cuantas horas, ¿no? Y gracias, o sea, fue un hito gigantesco, ¿no? Ahora no, ahora se trata de llegar allí y de establecerse allí. No te digo yo que los primeros astronautas que lleguen se vayan a quedar ahí, se vayan a establecer, pero la idea es que sienten las bases para colonias permanentes, que cada vez habrá más misiones Artemis, cada vez se irán llevando más materiales, cada vez irán creciendo más infraestructuras y esas infraestructuras están destinadas a ser pobladas por gente. A mí ese retraso de un año, te digo la verdad, no me importa nada y ya se veía venir porque, fíjate, fue en diciembre, o sea, han anunciado, lo han anunciado ahora en enero, la NASA ha anunciado oficialmente que iba a retrasar el programa un año, pero ya en diciembre el GAO, que es la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de los Estados Unidos, del gobierno, emitió un informe que era un auténtico pepinazo para la NASA y calificaba en ese informe de poco realista la fecha de 2025 para que un humano pueda volver a pisar la Luna. Las razones que daba esta oficina de responsabilidad gubernamental era sobre todo que como hay un montón de contratas privadas, porque claro, el programa Artemis es gigantesco. Entonces, por un lado están los vuelos. Esos vuelos han requerido la construcción puesta a punto de un cohete gigante, el STS, que es un cohete de 100 metros, el mayor que ha construido nunca la NASA, que como lleva tantos años diseñándose, resulta que ha sido adelantado por el famoso Starship de Elon Musk, que es el que en el año 2025 va a llevar a los astronautas. Y el Starship está saliendo mal. Después de varios años de diseño, no es que esté saliendo mal, es que es muy complicado. Resulta que explota en el aire. O sea, las cuestiones de seguridad son muy importantes, ¿no? Y entonces el programa Artemis, por un lado, tiene estas misiones gigantescas. Han necesitado un cohete totalmente nuevo porque hay que llevar unas cargas a la Luna mucho mayores de las que se han llevado hasta ahora. Por otro lado, tiene otra parte que es la construcción de una estación espacial alrededor de la Luna que se llama Gateway, que también estaba previsto que empezara en 2025. La NASA no ha dicho nada, pero me temo que también se retrasará algo. Y esa estación espacial será donde lleguen las grandes naves y desde ahí, con naves de Elon Musk, trasbordos a la Luna de toda la gente que vaya. O sea, será como un puerto espacial, ¿no? Se supone que hay que construir primero la estación espacial antes de construir Claro, la base pues abajo. va todo a la vez, va todo a la vez. Y entonces, quiero decir que es un programa muy complicado. Los trajes de los astronautas también han sufrido un retraso. Entonces, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental en diciembre dijo que las contratas privadas estaban sufriendo retrasos y que no iban a llegar a la fecha, no iban a llegar. Te diré que la fecha primera del programa Artemis, la primera que se dijo, fue 2028. Pero recordemos que Al Gore y el presidente y la presidencia de los Estados Unidos dijo que de eso nada porque los chinos se nos iban a adelantar y dijo esto hay que hacerlo en 2024 porque sí. Y adelantó 4 años. Bueno, pues resulta que no llegan. Pero yo no lo considero como una cosa grave. Vamos a ir, vamos a llegar, todo está en marcha y personalmente me da igual que aterricen en el año 25 o en el año 26
o en el año 27. Estamos ahí. O sea, yo aquí mismo en España he estado visitando alguna empresa espacial que están trabajando en cosas para Artemis. Es decir, hay una empresa española que se llama Arquimea, por ejemplo, cito una porque es la última que he visitado, ¿no? Y están construyendo estructuras metálicas que son los soportes que van a ir anclados con los distintos módulos. Son piezas, ¿no? Aparte de eso hace otras muchas cosas, pero son pequeñas piezas pero que son necesarias y tienen contratos para años para ir haciendo todo este tipo de cosas, ¿no? Es decir, estamos en el camino, volvemos allí y yo creo que no debemos preocuparnos. El problema es cuando lleguen allí y se encuentren con que ya hay un chino abierto, porque las naves chinas ya han llegado también de aquella manera, pero ya están por allí rulando. Lo habrá. Es muy bueno. Tú, no sé si has visto una serie que se llama Para toda la humanidad. No me suena. ¿No la has visto? No. Es buenísima. La ponen en Apple TV, pero es muy buena porque es una especie de distopía que dice qué hubiera pasado si los soviéticos hubieran llegado a la Luna antes que los americanos, que estuvieron a punto, ¿no? Y entonces son varias temporadas. En la primera temporada llegan los rusos primero, entonces, claro, los americanos se cabrean, quieren toda la carrera espacial se acelera un montón y se queman todas las etapas y todo lo que se ha tardado después décadas en llegar, pues llega muy pronto. En los años 80 ya están yendo a Marte, ¿sabes? Y entonces, cuando la primera misión llega a Marte, y ahí hay una carrera en la que hay una nave que es de una empresa privada, otra nave que es rusa y otra nave que es la americana, cuando hacen una carrera bestial para llegar y cuando llegan ahí, ¿qué es lo que se encuentran en la Luna? Pues a un pobre norcoreano que había llegado solo, se había lanzado ahí con una porquería de nave y llevaba un mes ahí solo y perdido en el máximo secreto, nadie sabía que estaba ahí y se lo encuentran allí. O sea, que el primero que había llegado era un norcoreano, imagínate, ¿no? O sea, muy divertido, ¿no? Bueno, hay muchos, no creo que nos la NASA y enfoquemos otras instituciones en Estados Unidos, ¿sabes qué hacen? Que contratan a escritores norteamericanos de ciencia ficción para desarrollar argumentos en función de los datos científicos que hay ahora mismo, de tal manera que puedan plantear escenarios posibles reales en un momento dado. Y hay algunos autores bastante conocidos que están trabajando para ellos, escribiendo teóricamente historias de ciencia ficción, pero que en realidad son escenarios posibles sobre los desarrollos futuros. Por cierto, NASA, estamos aquí, podéis contactarnos, también sabemos escribir historias de esas. Bueno, me viene a la mente ahora, también estos días hemos tenido el fracaso de la primera misión privada que se iba a posar en la Luna, sí. La Peregrine, esta de Astrobiotic, que era de una empresa privada. Bueno, pues ha habido una fuga de combustible, iba a aterrizar el 23 de febrero, pero hace apenas unos días dijo Astrobiotic, o sea, fíjate, hubiera sido la primera nave que aterriza en la Luna desde los Apolo, y era una empresa privada. Fíjate que este Peregrine llevaba cenizas de varias personas que habían pagado porque se las dejaran reposando las cenizas en la Luna, pero no solo llevaba eso. O sea, esa misión fue desarrollada por Astrobiotic, que es una empresa privada, con un cohete que es también desarrollado por una empresa privada, pero estaba financiada por la NASA. Y la NASA había alquilado y pagado el transporte a la Luna de 4 instrumentos científicos dentro de su programa a empresas privadas para ir transportando cosas a la Luna que cuando lleguen los astronautas van a necesitar. Bueno, pues esas cosas no van a llegar. Esas cosas resulta que hacían falta para cuando aterrizaran los astronautas, ¿no? O sea que ha sido también, esas cosas eran unos espectrómetros para ver los materiales y la resistencia de los materiales una vez que estén allí las tripulaciones, y también había unos espejos que están en unos soportes metálicos que se orientan hacia la Tierra y que desde la Tierra o desde una nave lanzan rayos láser y entonces mides al milímetro la distancia que hay de la Luna, que sabes que varía porque tanto la Luna como nosotros nos movemos. Eso ya lo hicieron los astronautas de la Pero es que escogieron mal la fecha. Escogieron mal la fecha, 23 de febrero. ¿A quién se le ocurre ir a aterrizar un 23 de febrero allí? Pues sí. Lo más que les podía pasar es que se dieran un golpe. Claro. Veo que me va explicando. Bueno, pues fíjate, pues eso también les ha salido mal. O sea que todo
todo entra, ¿no? El resumen de esta historia, mucho ánimo, mucho ánimo. Hay muchísimos millones. Bueno, aquí en el canal entrevistamos, entrevistamos a Franklin Chang Díaz, que con ese nombre resulta que es un ingeniero que es el astronauta que más veces ha volado en los transbordadores espaciales en toda la historia. Tiene el récord absoluto de viajes al espacio, ¿vale? Y es un hispano, ¿no? Y no solamente eso, sino que su empresa, porque es un ingeniero aeronáutico, está desarrollando unos motores que van a revolucionar, cuando los tenga hechos, lleva muchos años con esto y va avanzando, van a revolucionar los viajes en el espacio. Y aquí mismo, en este canal, delante de todo el mundo, nos dijo que él quería y necesitaba abrir una sucursal de su empresa ya en la Luna, para probar allí los motores. Es decir, hay un montón de industria privada, hay un montón de intereses de miles y miles de personas en ese objetivo, en el objetivo de regresar a la Luna. O sea, que no os quepa duda de que lo vamos a hacer. Bueno, pues nada, a ver si el tema era probar como en la peli de 2001, ¿sabes? Eso de subirte al transbordador espacial e ir ahí dormitando con el bolígrafo flotando por al lado. Eso siempre he querido hacerlo, pero a ver si nos va a dar tiempo o no. ¿Nos va a dar tiempo a quién? ¿A nosotros? A ti y a mí, digo. ¿De hacer qué? ¿De ir a la Luna? A la Luna en un transbordador de esos. No, que va, que va. Bueno, lo hemos bromeado a veces, yo ya te lo he dicho, yo hace muchos años, porque esto se veía venir, ¿no? Pero yo hace muchos años jugaba, acariciaba la idea de que me iba a dar tiempo a ir a la Luna con un viaje del inserso. Pero me parece Espérate que nos dieron una residencia para vuelos incómodos. Bueno, estupendo, imagínate ahí como te mueves, como no hay casi gravedad, pues vuelves a ser ágil. Me acaban de quitar la gravedad en casa, mira. Claro. Estoy que me voy. Bueno, pues que me da que no nos da tiempo ni a ti ni a mí. Ya la han puesto, la gravedad. Bueno, y nos queda un sí, tema... Sí, hay otro punto interesante, porque nosotros no iremos a la Luna, pero los que sí van a pegarse el gran trompazo del siglo es un cúmulo estelar que va ahí directo al centro de la galaxia. Cuéntanos. Sí, efectivamente, es una pasada, una pasada. O sea, tú sabes, hace un par de años se detectó una nube de gas que iba directa hacia el centro de la galaxia. ¿Eso qué quiere decir? Pues que está siendo atraída por el agujero negro que hay en el centro de nuestra galaxia, que es Sagitario A, 4 millones de veces la masa del Sol, y esa nube de gas va a ser devorada enseguida, ¿no? Pero es que esta vez no es una simple nube de gas lo que han encontrado, sino un grupo, una pelota hecha de cientos de estrellas. Es un cúmulo globular, ¿no? Es el cúmulo globular más cercano que se conoce al centro de la galaxia. Y resulta que se está dirigiendo a toda velocidad hacia Sagitario A. ¿Qué es un cúmulo globular? Bueno, son conjuntos que pueden ser de hasta varios miles de estrellas, muy antiguas porque, ahora te cuento, ¿no? Pero están muy estrechamente empaquetadas, muy cercas las unas de las otras. Entonces, visto desde fuera, es como si fuera una bola toda brillante porque está hecha por miles de estrellas, ¿no? Y orbitan alrededor de las galaxias. Fíjate que las estrellas que forman los cúmulos están tan cerca unas de otras que si la Tierra estuviera alrededor de alguna de estas estrellas, no habría cielo oscuro por la noche. Todo el cielo nocturno sería un manto brillante ininterrumpido, imagínate, ¿no? ¿Y por qué te he dicho que son muy antiguas? Porque los astrónomos creen que el origen de los cúmulos globulares está ligado a los periodos de extrema juventud de las galaxias, cuando formaban muchas más estrellas, y al formarse muchas, pues muchas acababan empaquetadas de esta manera, ¿no? Pues bueno, pues ¿cómo te quedas, no? Todo un cúmulo globular yendo directo hacia Sagitario A, ¿no? Lo que pasa es que van a tardar todavía un tiempo, ¿no?, en llegar. Que si bueno, la velocidad que van. La verdad es que no sabemos cuánto. Mira, el cúmulo está a unos 23.800 años luz de distancia de la Tierra. Sí. La Tierra está en la parte externa de la galaxia, ¿no? Y este cúmulo está solo a 619 años luz del centro de la galaxia, orbita,
y en el punto más cercano está a 619 años luz y en el más lejano a 3400. Ahora bien, ¿cuánto va a tardar? Bueno, como no tenemos, es muy complicado ver esto, ¿eh? No te creas que es fácil. Y como no tenemos todavía los datos precisos sobre la velocidad a la que se mueve, pues el equipo de científicos no han podido estimar cuándo, ese futuro no muy lejano, o sea, cuándo va a suceder. Pero pueden ser fácilmente unos 100 millones de años o algunos cientos de millones de años. Un tiempo que para nosotros, como siempre pasa en estas cosas, es prácticamente eterno, pero es muy breve en escalas cósmicas. Así que todavía no estamos seguros de cuándo va a ser. Que se le cruce algo que impida el choque, que acabe llegando hasta el agujero negro o que pueda cambiar. No tiene pinta porque ya va a una velocidad, no han podido ver exactamente cuál, pero ven que se acerca a gran velocidad. Es decir, lo único que va a hacer en el futuro es ir cada vez más rápido, porque cuanto más cerca esté, más fuerte actúa la gravedad sobre este cúmulo, y entonces, claro, esto, que el agujero negro central de la galaxia se meriende a un cúmulo globular de cientos o puede que de miles de estrellas así, de un golpe, pues a nosotros nos choca mucho, pero es muy fácil que esto haya sucedido muchas veces en la historia, en la larga historia de nuestra galaxia, ¿no? Puede que haya sucedido un montón de veces. Lo que pasa es que esta es la primera vez que vemos una cosa así. Es la primera vez que conseguimos verlo, ¿no? Por eso tiene tantísimo interés. Algún día descubriremos qué es lo que hay detrás de los agujeros negros, porque como hay 45.237 teorías sobre lo que hay detrás, porque claro, es que es bastante inconcebible toda esa cantidad de materia comprimida, metida dentro de un sitio tan ya comprimido. Claro, sí, ¿no? Claro, sí. De hecho, ahí se rompe, dentro de los agujeros negros se rompe la física, no sabemos lo que hay. Oye, una pregunta que se me quedó antes, volviendo un momento al tema de la Luna, que me acabo de acordar, que te quería hacer yo a ti. ¿Y tú, si pudieras, irías? Sí. Si me dejan ir, sí, para ver si lo que hay. Si te dicen, oye, que tal, te subes y te llevamos, ¿tú irías? Yo me subo en un avión y me pongo a rezar a todos los dioses, pero me subo en un avión porque me gusta viajar y tengo que llegar a donde esté. Tengo que decir que los Mos no te conocen, que tus dioses son dioses vikingos, no os penséis que son dioses cualquiera. Y egipcios y celtas, o sea, yo me relaciono con mucha gente en otras dimensiones. Porque es que Pedro Pablo, ahí donde le tenéis, que parece talludito y tal, no, es mucho más viejo de lo que parece. De hecho, es inmortal. Ya tuvo que salir el viejo tema, envidiosillo. Pues sí, soy inmortal, ¿qué pasa? Es inmortal, en la radio me lo recuerda todas las semanas. 30.000 años llevo en este planeta condenado por unos pequeños problemillas que tuve en Aldebarán, un pequeño problema de poder. Pero bueno, a lo que íbamos, a lo de la Luna. Interesante subir, sí, siempre hay que probar, sobre todo una cosa de este tipo. Alguna vez hemos hablado de las ventajas que tiene la profesión del periodismo y una de ellas es precisamente llegar a sitios donde las personas comunes no pueden ir, no porque no puedan ir, sino porque no les dejan. Siempre me ha alucinado eso de que tú con la agencia EFE, yo con el periódico ABC, ¿no? Llamas y dices, no, le llamo a la ABC para no sé qué, todo el mundo te recibe. Sí, pues véngase, y entonces entras a sitios donde normalmente no te dejan entrar. Es un auténtico lujo. Tienes acceso a personas que normalmente no se ponen, te enteras de cosas que no puedes contar porque si las cuentas te ejecutan. Quiero decir que tienes acceso a mucha información muy interesante y viajes, por supuesto. Si el día de mañana, bueno, yo llevo un montón de años pendiente a ver si pillo un viaje que hay de vez en cuando de periodistas para la Antártida y no hay manera. Está eso más solicitado que... Bueno, fíjate que a mí me han invitado... A mí me han invitado 2 veces la Agencia Espacial Europea, 2 veces, a hacer los vuelos que no tienen gravedad, que subes en un avión que está todo acolchado por dentro, se deja caer durante 2 o 3 minutos y en ese tiempo estás ingrávido y vuelas, ¿no? Claro, yo que me mareo hasta en el coche, que va, se ha ido hasta Stephen Hawking fue, y yo no fui porque sabía que de los mareos que a mí me dan, vamos, no sobrevivo yo a eso. No, pero esas cosas hay que probarlas, porque habría que haberlo probado. Sí. Te cuentan te cuentan la gravedad, mira, otra vez, ya me han quitado la gravedad otra vez. Y yo no sé, pero... Ten cuidado. Pues fijaros el personaje con el que me he ido a juntar para esta nueva sección. La sección, os recuerdo, lo pone ahí arriba, se llama Cien y Cía.
que los más jóvenes no sabrán qué es eso de ICIA, ¿no? Pero sería ciencia y compañía, ¿no? Haber estudiado. No te he oído. Que haber estudiado, los más jóvenes. Bueno, claro, pues eso, CIEN y CIA. Es esta nueva sección en la que vamos a contar temas de ciencia, pero un poquito de otra manera. Espero que os haya gustado y que Pedro Pablo y yo nos divertiremos como llevamos muchos años divirtiéndonos. Eso no cabe duda. No, esta sección será semanal, estupendo, ya está cronometrado. Será semanal y el día que hemos pensado es los viernes. Así que hoy, si todo ha ido bien, hoy que lo estáis viendo es un viernes y a partir de ahora lo veréis todos los viernes. Nos vemos en 7 días en CIEN y CIA. Pedro Pablo, muchísimas gracias. Gracias a ti, esta aventura y somos Mo.